Hola, ¿qué tal? Les saluda la maestra Jacqueline Donato Hernández. Soy colaboradora en la Coordinación Nacional de Salud Mental y Atención Paliativa del ISSSTE. En esta ocasión hablaremos sobre algunas de las generalidades y conceptos básicos en adicciones y cómo éstas impactan en la salud mental de las personas. Vamos a comenzar entonces por definir algunos de estos conceptos básicos que son muy importantes para el entendimiento de esta relación en materia de salud mental. Y comenzaremos por conceptos tan básicos como definir qué son justamente las drogas o las sustancias psicoactivas. De acuerdo con la OMS, se describe como drogas o sustancias psicoactivas a cualquier sustancia que ya sea natural, semisintética o sintética que va a cambiar alguna de las funciones que tiene el sistema nervioso central, sin importar la manera en que éste se consuma. De tal manera que, pues, vamos a definirlas entonces como cualquier sustancia que una vez que ha ingresado al organismo, que ha sido introducida en el organismo por cualquiera de las vías que sabemos que puede ser inhalada, puede ser fumada, ingerida, inyectada, etcétera, va a producir una alteración de este sistema nervioso central y esto se va a traducir en alteraciones del estado de ánimo, alteraciones conductuales, alteraciones también en cuanto a los niveles de conciencia, pensamiento, cognitivos, etcétera, ¿no? Vamos a tener entonces que, pues, lo importante de entender este concepto es que no importa la manera en que se consuma la sustancia, sino el impacto que ésta va a tener sobre el cerebro y al final sobre las funciones que éste desempeña. Continuando con estos conceptos y generalidades básicas, es importante que también hablemos acerca de la clasificación de las sustancias psicoactivas. En este esquema podemos ver cuál es esta clasificación, que podemos ir desde las sustancias que son depresoras, sustancias estimulantes, alucinógenos y fármacos de uso médico. Iniciando entonces por las sustancias depresoras, vamos a ver que estas son aquellas que pues van a ralentizar o van a enlentecer las funciones justamente del sistema nervioso central y esto va a generar un efecto de relajación o de sedación. Algunos ejemplos de este tipo de sustancias son el alcohol, el cannabis, los analgésicos, algunas benzodiazepinas, opiáceos, etcétera. Por otra parte, tenemos los tipos de sustancias que son estimulantes, ¿no? Por el contrario, van a aumentar justamente la actividad del sistema nervioso central y esto va a generar sensaciones de energía, de alerta y bueno, entre estos vamos a tener ejemplos como la cafeína, la nicotina, la cocaína y la anfetamina, metanfetamina, que van a tener pues unos efectos muy importantes en cuanto a los niveles de energía, los niveles de alerta, ¿no? Y esta estimulación que pues generan este tipo de sustancias. Por otra parte, tenemos el caso de los alucinógenos. Estas sustancias se caracterizan porque van a alterar las percepciones y van a producir efectos de tipo sensorial, ¿no? Que pueden ser efectos que son distorsionados, experiencias visuales, auditivas, incluso táctiles, ¿no? Van a jugar con diferentes efectos a nivel sensorial que no son reales. Algunos de estos ejemplos de sustancias pueden ser el LSD, la psilocibina, tenemos el caso también de la mescalina y el peyote, que también generan este tipo de efectos de tipo alucinógeno. Por otra parte, tenemos el caso de los fármacos de uso médico. Estos van a incluir medicamentos que, utilizados bajo supervisión médica, pues son importantes para generar bienestar en la salud de las personas, pero que pues por supuesto también pueden ser usados como un objeto de abuso y pues su consumo puede tener, sin supervisión, puede tener consecuencias muy adversas sobre la salud. Algunos de estos ejemplos son ansiolíticos sedantes como el clonazepam y el diazepam, antidepresivos como la fluoxetina y algunos antipsicóticos como la risperidona, el loperidol, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, de manera general tenemos esta clasificación que se basa en los efectos que van a tener las sustancias sobre el funcionamiento del sistema nervioso central y es importante que podamos identificar qué es lo que causa y pues por supuesto algunos de los ejemplos que más adelante van a poder ver con mayor claridad y más, de manera más específica, pero esta es la clasificación pues general en cuanto a estas sustancias psicoactivas. Otro de los aspectos que también es muy importante considerar en materia de adicciones
es el hecho de que podamos identificar el nivel de consumo de sustancias que tienen las personas. Ya de manera tradicional se ha clasificado estos niveles de consumo desde el uso, el abuso y la dependencia, que es lo que pues ahora conocemos más bien como adicción, ¿no? Cuando hablamos de uso, nos referimos a este consumo que es más bien aislado, es un consumo ocasional y que incluso es moderado de una sustancia, ¿no? Generalmente esto se hace en contextos de ocio, recreativos, contextos sociales. Vamos a ver que tiene algunas características este tipo de consumo. La primera es que no va a generar consecuencias negativas que sean significativas para la vida diaria, como en el caso de los niveles más avanzados de consumo, ¿no? Que vamos a ver ya de manera un poco más específica. También va a caracterizarse porque este consumo no va a interferir con las responsabilidades y con las actividades de la vida diaria de las personas en los diferentes contextos y que pues además se caracteriza porque hay diferentes tipos de uso, se han subclasificado a su vez en diferentes tipos, ¿no? El primero de ellos es el tipo experimental. Este tipo de consumo sucede cuando pues una persona prueba una o más sustancias y ya sea una o dos veces y decide no volver a hacerlo. Es justamente aquí el punto de inicio del consumo de las sustancias. Posteriormente hay otro tipo de consumo, de uso, que es el uso recreativo. La persona empieza a consumirla de manera un poquito más regular, pero esto sigue enmarcándose dentro de contextos que son de ocio, en contextos de convivencia con más personas, amistades y pues personas que generalmente con quienes se establece un vínculo de confianza. Otro tipo de uso es el habitual, en donde pues para llegar a este punto se tuvo que haber pasado por las fases previas y generalmente aquí es donde ya se tiene una sustancia de preferencia, quizá después de probar una o dos más, y un gusto por la sensación específica que genera esta sustancia. Sin embargo, como ya hemos mencionado, pues se hace de manera sin generar una dependencia o generar problemas de salud que sean importantes. Ahora, pasando a un segundo nivel de consumo, tenemos el caso del abuso. Este abuso se define como un patrón de consumo, ¿no? En donde ya empieza a ser problemático, empieza a generar consecuencias para la vida de la persona a nivel personal, social, académico, el trabajo. Tiene varias características. Una es que ya hay un uso recurrente, hay un patrón y además esto se llega a hacer en situaciones que son peligrosas, ¿no? Llega a poner la vida de la persona en riesgo. Por ejemplo, cuando las personas ya prefieren manejar o deciden manejar bajo efectos nocivos de las sustancias. Hay un deterioro ya importante también de las relaciones interpersonales debido al consumo. También puede haber o empieza a haber problemas de tipo legal, problemas laborales derivados de este consumo, problemas personales. Y bueno, pues vamos a ver entonces qué es donde empieza este punto de afección importante y significativa para la persona. En este caso, pues vemos que ya hay una pérdida de control y la persona empieza a priorizar el consumo en ciertas condiciones, ¿no? Bajo ciertas situaciones. Pasando a un tercer nivel, ya tenemos a la dependencia. La dependencia ya es justamente cuando no se puede dejar de consumir porque cuando se intenta o bajo ciertas características empiezan a presentarse síntomas que son desagradables, que más adelante vamos a ver qué es lo que se conoce como la abstinencia. La vida cotidiana de la persona empieza a girar en torno al consumo de la sustancia, ¿no? Ya se entra en un círculo vicioso que es de conseguir la sustancia, consumirla y seguir consiguiendo la sustancia para continuar en este curso de dependencia. Hay una dependencia a nivel físico y a nivel psicológico, que esto también es muy importante. A nivel físico, pues ya hay un cambio que es permanente en el funcionamiento del cuerpo y en el funcionamiento del cerebro, de manera general el sistema nervioso central. Ya se ha generado una tolerancia hacia la sustancia, por lo que pues el cuerpo va a necesitar cada vez más de la sustancia para poder tener los efectos que se desean, ¿no? En el aspecto psicológico, cuando está esta privación de la sustancia, puede ocasionarse malestar, irritabilidad, angustia e incluso depresión por no tener la sustancia a la mano. Y pues justamente para poder evitar estos malestares se decide o se va hacia el consumo.
Hay otro tipo de dependencia que es a nivel psicológico, que esta pues ocurre cuando hay un nivel de malestar que produce angustia, también pueden producirse síntomas depresivos y para evitar estos malestares la persona busca la manera de consumir de manera permanente. Esto pues provoca que la persona piense que no puede vivir sin la sustancia y sin el consumo y pues, todo lo que ello implica. Es importante entonces que podamos conocer los diferentes niveles de dependencia y pues los efectos que esto va a provocar en la calidad de vida de las personas. Para que podamos entender de manera un poquito más profunda cómo es que el cerebro se vuelve justamente dependiente de las sustancias psicoactivas y genera una adicción hacia ellas, es necesario que hablemos sobre este famoso circuito de recompensa, circuito de motivación recompensa o también se conoce como circuito del placer. Lo primero que hay que ver sobre este mecanismo neurobiológico es que de manera general el sistema de recompensa de nuestro cerebro pues se va a activar cuando está ante estímulos que son placenteros. Cuando hacemos actividades que nos generan placer, que nos generan diversión, que son positivas para nosotros, ¿no? Que pueden ser desde comer el alimento que más nos gusta, platicar o tener contacto con la persona que nos gusta, escuchar música favorita, ver nuestras películas o series favoritas, etcétera. Esto va a generar que se libere dopamina, ¿no? Que es esta famoso neurotransmisor, sustancia que se denomina el neurotransmisor del placer. Se van a liberar grandes cantidades de dopamina y pues esto va a generar que pues se refuercen este tipo de conductas. ¿Qué sucede con las drogas? Que las drogas tienen una capacidad muy grande para sobreestimular este sistema. Esto hace que se generen todavía cantidades de dopamina mucho mayores que van a hacer que se refuerce el comportamiento del consumo, la conducta del consumo y esto pues va a generar entonces la adicción. Estas drogas o las sustancias psicoactivas tienen una capacidad enorme para poder modificar este centro del placer. Ujú. Y pues con el tiempo las cosas que antes nos parecían divertidas, le parecían placenteras a la persona, pues ya no van a ser así. Lo que antes era algo que causaba placer, ya no va a generar este mismo placer, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque las drogas tienen la capacidad entonces de engañar a las neuronas para que sean capturadas tal cual como si fuera una sustancia que pues generamos de manera natural, como la dopamina. Una vez dentro de la neurona, las drogas hacen que se libere pues esta dopamina en exceso y la persona sienta un placer muy grande y esto pues va a explicarnos entonces por qué es que se da este consumo de manera tan repetitiva. Ahora bien, hay algunas estructuras o zonas específicas del cerebro que están muy implicadas en este circuito de placer y que es importante que conozcamos pues, su funcionamiento de manera general para poder entonces entender cómo funciona este circuito. Una de estas primeras zonas que es muy importante y que es en donde se inician muchos de estos mecanismos es el área tegmental ventral que se encuentra en esta parte del cerebro, ¿no? Esta área es muy importante porque se considera como una fuente de dopamina del cerebro. En esta área es de donde justamente se va a liberar esta sustancia cuando experimentamos cosas placenteras y pues va a actuar, ¿no? Esta sustancia que se genera, la dopamina, como un mensajero químico que va a viajar a diferentes zonas del cerebro. Vamos a tener que, pues esto va a generar entonces una sensación de recompensa. Posteriormente veremos que hay un área que se llama el núcleo accumbens, que es esta zona de aquí, en donde le vamos a llamar, pues se puede conocer como un centro del placer, que ahí es donde llega en primer lugar la dopamina, que es liberada por el área tegmental ventral, se va a acumular aquí y va a generar una sensación muy grande de recompensa, de euforia, y es en donde pues se va a decidir por mencionarlo de alguna manera, si la experiencia fue lo suficientemente gratificante o no para que se pueda repetir en un futuro, ¿no? Es justamente aquí donde se hace esta retroalimentación para que la conducta se repita posteriormente o no.
También hay otras estructuras como la amígdala, que la podemos encontrar en esta zona, ¿no? Muy cerquita del hipocampo, que es una estructura también muy importante cuando hablamos de la regulación emocional. Justamente esta zona es en donde se van a regular las emociones que están asociadas con ciertos comportamientos, ¿no? En este caso, pues cuando hablamos de las conductas de consumo de sustancias psicoactivas, pues va a tener un papel sumamente importante. En esta zona es en donde se van a asociar estas experiencias con sentimientos o con una sensación con cierto tipo de carga emocional. Ujú. Posteriormente tenemos el caso de la corteza prefrontal, que es como una especie de juez controlador en donde se van a tomar decisiones. Estas áreas frontales en el cerebro van a decidir si la experiencia valió la pena basado en el nivel de placer que se obtuvo, y justamente es esta zona en donde pues se va a ver afectada ante el consumo de sustancias. La persona va a perder en muchos de los casos la capacidad de controlar estos impulsos, y esto va a dificultar que se resista al deseo del consumo y esto pues sea de manera repetitiva. También tenemos otras estructuras muy importantes como el hipocampo, que es una estructura muy relacionada con procesos de memoria. El hipocampo es, por decirlo de alguna manera, un almacén, ¿no? En donde se van a registrar muchos detalles acerca del contexto en donde se experimentó placer. Por ejemplo, el lugar, las personas con quienes se encontraba, y esto va a reforzar o a contribuir con el aprendizaje que se tenga sobre pues, las conductas adictivas al recordar los estímulos que estaban presentes en el momento del consumo. Y bueno, pues de manera general, entonces vemos que en este circuito va a haber una experiencia placentera que en este caso vamos a llamarle el consumo de la sustancia, que va a activar ese sistema de área tegmental ventral en donde se va a liberar una gran cantidad de dopamina. Esta dopamina va a viajar hacia el núcleo accumbens, que ya sabemos que es este núcleo del placer en donde se genera la recompensa. Posteriormente, pues está el amígdala, ¿no? Que tenemos por aquí, va a registrar la emoción como algo muy positivo, como algo muy, muy placentero, y el hipocampo pues va a hacer su papel de recordar o mantener o almacenar este contexto del consumo de la sustancia, de la experiencia. Y bueno, finalmente pues aquí tenemos la corteza prefrontal, que ya vimos que va a evaluar esta experiencia y va a reforzar entonces el comportamiento. De tal manera que, bueno, entonces vamos a ver que se va en el caso, en el contexto de las adicciones, las sustancias psicoactivas lo que hacen es estimular de manera artificial y excesiva este circuito. Se van a liberar cantidades que son anormales de dopamina, y con el tiempo, pues entonces el cerebro va a empezar a reducir las respuestas de la dopamina, lo que va a obligar a las personas a que consuman más para poder obtener este mismo efecto deseado. Ujú. Este sistema, entonces, el sistema natural de recompensa se va a desregular, y esto va a provocar que pues se disminuya el control que tienen estructuras o partes del cerebro que funcionan como este regulador de la conducta, ¿no? Como el caso de la corteza prefrontal, y esto hace que entonces la conducta de consumo sea muy difícil de frenar. De manera general o en resumen, tenemos que el circuito nos va a explicar por qué es que las adicciones no solamente generan placer, sino que además una pérdida del control para poder buscar la sustancia o la actividad relacionada con el consumo de la sustancia, a pesar de las consecuencias negativas que ya vamos a ver más adelante que pueden tener el consumo de las sustancias, ¿no? Entonces es importante que podamos conocer esto para poder entender cómo es que funciona a nivel interno, a nivel estructural, el papel de las sustancias psicoactivas dentro de nuestro sistema nervioso central. Ahora bien, bajo este entendido, entonces podemos definir a las adicciones como a la adicción o la dependencia a las sustancias como la pérdida del control en el consumo habitual de una sustancia, la búsqueda por consumirla a toda costa y la obtención a cualquier medio de la misma sustancia. Se entiende además como un trastorno que es crónico, que se caracteriza entonces por esta compulsión, por el uso continuo a pesar de estas consecuencias negativas o adversas, y pues la dificultad entonces para controlar el consumo.
De las diferentes clasificaciones que existen sobre los trastornos que están asociados al consumo de sustancias, podemos rescatar los siguientes criterios o síntomas que son importantes dentro del contexto de la adicción. El primero de ellos es que hay un uso que es problemático y un uso recurrente de las sustancias psicoactivas. Hay una pérdida del control del consumo que, como ya vimos previamente, pues es algo que genera muchos problemas en diferentes niveles. Hay deseos e intentos fallidos por reducir o controlar el consumo. También hay una característica muy importante que se conoce como craving o este deseo intenso, una urgencia por consumir la sustancia. Empieza a haber ya o hay ya un deterioro social instalado y un descuido de las actividades e intereses. Empieza a haber abandono de las actividades, ausentismo laboral, una reducción de todas las actividades en las que participaba la persona a nivel social, laboral, recreativo. También hay problemas interpersonales o sociales que están y que son persistentes y relacionados directamente con el consumo. Hay riesgos físicos. El uso recurrente puede poner a las personas en situaciones que pueden ser peligrosas, como conducir, operar maquinaria o estar en actividades en donde pues, pueden poner en peligro su vida cuando están bajo el consumo de las sustancias. También hay una persistencia a pesar de los problemas que son continuos y recurrentes. Hay descuido entonces por todas las actividades en donde se desempeña la persona y también se pueden identificar todos estos síntomas que van a ser muy importantes para el entendimiento de estos problemas, que son la tolerancia y la abstinencia, y que vamos a revisar a continuación. Con tolerancia nos referimos a esta necesidad de incrementar la cantidad de droga o de sustancia que se consume para poder alcanzar entonces los efectos iniciales deseados. Hay una reducción entonces de la respuesta del organismo ante la administración de la sustancia tras la exposición repetida. ¿Esto qué significa? Que con el uso repetido el organismo se va entonces a adaptar de tal manera que va a requerir una dosis cada vez mayor para poder obtener este mismo efecto. Ahora, esta necesidad de aumentar también es importante que mencionemos que es dependiente de la dosis, también dependiente de la frecuencia del consumo y que va a variar de acuerdo con el tipo de sustancia, pero de manera general, pues es un efecto en donde se requiere cada vez más sustancia para poder tener el efecto. ¿Ok? Cuando hablamos entonces de síndrome de abstinencia, vamos a ver que se refiere a un conjunto de síntomas que va a tener una gravedad que es variable y que se va a presentar tras el abandono de forma ya sea parcial o absoluta del consumo de la sustancia. Esto significa que entonces va a aparecer cuando la persona deja de consumir la droga y se caracteriza por diversos síntomas que van desde síntomas físicos, síntomas emocionales y conductuales. Vamos a ver entonces que en cuanto a los síntomas físicos, pues vamos a tener de ejemplo temblores, a lo mejor sacudidas, una sudoración excesiva, va a haber o puede haber náuseas, vómito, diarrea, taquicardia, hipertensión, dolores de cabeza, etcétera. ¿Ok? También en cuanto a los síntomas de tipo emocional o psicológico, vemos que puede haber ansiedad, puede haber depresión, cambios repentinos, perdón, en el estado de ánimo, un deseo intenso por este consumo, ¿no? Que ya llamábamos al craving. Y también puede haber efectos cognitivos como falta de concentración, confusión mental. También puede haber efectos a nivel conductual como una agresividad, una irritabilidad, puede haber agitación, etcétera. Y al igual que sucede con la tolerancia, este síndrome de abstinencia va a depender de ciertos factores, entre ellos la sustancia que se consume, la dosis que ha sido consumida, la duración del uso y además las características individuales de la persona, como pueden ser su estado de salud previo, la presencia de trastornos mentales, etcétera. Ahora bien, a continuación vamos a ver cuál puede ser el impacto de las adicciones en la salud mental de las personas. Vamos a iniciar hablando acerca de los factores de riesgo, que son aquellas condiciones o características que aumentan la vulnerabilidad de una persona para poder o que esté en riesgo de consumir sustancias y desarrolle con ello una adicción o una dependencia.
Tenemos que estos factores están divididos en diferentes ámbitos que van desde los individuales, familiares, sociales y también educativos. En el caso de los factores individuales que están pues relacionados entonces con características personales y creencias de cada individuo, tenemos que las actitudes y creencias favorables sobre el consumo van a aumentar el riesgo del consumo y esto porque algunas personas pueden percibir al uso de sustancias como algo inofensivo o que incluso puede ser positivo. Ujú. También el hecho de que tengan una baja percepción de riesgo, es decir, que las personas no crean que el consumo puede causar algún daño, pues puede entonces aumentar el riesgo de que inicie este consumo. El que también haya pobres habilidades sociales, un pobre autocontrol para poder manejar el estrés, para poder resistir la presión social, ¿no? De manera particular en algunos contextos como los educativos, en el caso de los adolescentes, pues también puede ser un factor importante. Y pues finalmente en este aspecto, la búsqueda de aprobación. Muchas veces este sentido de pertenencia hacia los grupos puede llevar a tomar decisiones que ponen en riesgo la salud de las personas y también nuevamente en el caso particular de los adolescentes, pues esto es algo que vemos muy comúnmente. En el caso de los factores familiares, tenemos entonces que entender que el entorno familiar sí va a jugar un papel fundamental en el desarrollo o en la prevención de las adicciones. Tenemos algunas características en este rubro, como el hecho de los ambientes conflictivos, ¿no? Este tipo de familias que son disfuncionales, en donde desgraciadamente vemos casos de violencia, falta de apoyo emocional, pues puede entonces aumentar o predisponer todavía más esta vulnerabilidad hacia el consumo de las sustancias. También se ha visto que un historial familiar en donde hay problemas de salud y particularmente trastornos mentales puede tener una influencia muy grande en este riesgo. Asimismo, algunas características que tienen que ver con el estatus socioeconómico, como situaciones en donde hay precariedad, donde hay poco acceso a recursos, poco acceso a servicios, pues pueden generar un estrés crónico que al mismo tiempo pueda llevar al consumo o a la decisión de iniciar con este consumo. Finalmente, en este rubro también la comunicación es muy importante. Se ha visto que cuando no hay una comunicación que sea asertiva, cuando el diálogo no es abierto, cuando no hay esta confianza de poder establecer un tipo de comunicación dentro de la familia, pues va a ser más difícil que se empiecen a abordar problemas que tienen que ver con los que llevan al consumo o el tema mismo del consumo de las drogas. Ujú. También vamos a ver que hay factores de tipo social, hay factores externos, entonces, que pueden tener un impacto muy importante para tener un riesgo hacia ello. Algunos ejemplos de esto son la accesibilidad, las percepciones, estereotipos e incluso la publicidad a la que pues están presentes o están normalizadas ya dentro de la sociedad, ¿no? Es muy fácil que actualmente se puedan consumir o se puedan conseguir las sustancias. También vemos de manera muy común y en muchos lados, en los medios, el consumo normalizado que va a influir de manera considerable, ¿no? Esta publicidad en donde pues hay una especie de mensaje positivo hacia el consumo de las sustancias, pues también puede generar este riesgo. La situación social en cuanto a nos referimos a grupos que están en situaciones de marginación, grupos que son más vulnerables, pues va a tener una mayor exposición a contextos que están en riesgo. Y también el hecho de poder tener un poco acceso a servicios de salud, pues puede impedir entonces el tratamiento de ciertos problemas que están asociados al consumo y que pueden llevar finalmente a tomar esta decisión. En cuanto a los factores de tipo educativo, vemos que pues hay factores que sí impactan de manera significativa en niños y adolescentes, porque pues esta es una etapa primordial para la prevención. Algunos de estos ejemplos clave que desgraciadamente pues vemos también de manera cotidiana son el acoso escolar. ¿M? El maltrato en la escuela, el aislamiento que este genera puede llevar a tomar decisiones que tengan que ver con el escape,
de este maltrato para refugiarse entonces en las sustancias. El fracaso escolar, ¿no? Muy relacionado con estas dificultades académicas que los niños y adolescentes pueden tener, pues va a generar una frustración, baja autoestima y esto también aumenta este riesgo. El tener un autoconcepto negativo académico, ¿no? Si los estudiantes piensan que no son lo suficientemente competentes, pues también puede llevar a buscar otro refugio en otra parte. Y el ambiente escolar también, los grupos de amigos, el entorno escolar en donde hay grupos conflictivos o amigos que ya son consumidores, también puede hacer que esto se normalice. Por otra parte, viendo la otra cara de la moneda, también tenemos algunos factores que son protectores, que es importante que identifiquemos para poder reforzar el que existan. Tenemos entonces que también podemos clasificarlos en diversos entornos que van desde los factores individuales, ¿no? Como el tener una actitud positiva y una autoestima adecuada también puede proteger contra esta toma de decisiones que lleven al consumo y a fortalecer también, es importante decirlo, la toma de decisiones que sean saludables. El poder tener un proyecto de vida, el que las personas cuenten con metas claras, metas que vayan en dirección con sus valores y con sus propósitos, puede reducir entonces la probabilidad de que se involucren en este tipo de conductas de riesgo, el que puedan tener una adecuada resolución de problemas, una capacidad para manejar el conflicto, los desafíos del día a día y que además esto sea de manera efectiva, puede también ayudar a minimizar el riesgo de recurrir a las sustancias como un refugio para solucionar los problemas. Y también el pensamiento crítico, el que puedan analizar cuáles son las consecuencias de sus decisiones y esto ayude a que resistan entonces a la presión que pueden estar teniendo por llevarse hacia el consumo, ¿no? Esto incitado también por algunos grupos sociales. Dentro de los aspectos familiares, vemos que un ambiente cálido en donde haya una comunicación que sea asertiva de manera particular puede fomentar el diálogo de manera respetuosa, donde pues además exista este apoyo emocional y en donde pueda esto generar que se fortalezcan los lazos familiares. Es algo muy importante. También aquellos ambientes en donde hay límites, donde hay responsabilidades, donde hay supervisión, donde se establezcan cuáles son las reglas claras y de esta supervisión además sea eficiente y adecuada, puede entonces proteger de manera pues muy particular a niños y adolescentes para que no se pongan en situaciones de riesgo. En cuanto a los factores sociales, vemos que la identidad comunitaria y la participación dentro de ella juega un papel muy importante. El que puedan sentirse parte de una comunidad y que puedan sentir que contribuyen de manera positiva y activa a esta comunidad también genera un sentido de pertenencia que funciona como un factor protector para evitar estas conductas. Cuando hay una comunidad organizada en donde pues cuentan con recursos en cuanto a actividades que los niños y adolescentes pueden hacer y donde hay un apoyo colectivo, pues también tiene un punto muy importante y particularmente pues tener una buena relación con la comunidad, ¿no? Y en el caso de factores educativos, vemos que cuando hay un adecuado rendimiento académico, va a reforzar pues el autoestima, ¿no? El sentido de logro que puedan tener y esto disminuir entonces también o apoyar a disminuir el riesgo de estas conductas problemáticas. Cuando hay un apoyo social que es adecuado, cuando las redes de apoyo entre los pares pues se mantienen y ayudan a enfrentar los diferentes desafíos que pueden estar presentando los estudiantes y cuando hay una comunicación nuevamente que es asertiva y es efectiva. Y además, pues esto ayuda a promover que hay un diálogo que sea respetuoso, que sea empático y que fomente los hábitos saludables y en general las relaciones que sean saludables.
Cuando también hay trabajo en equipo en donde todos puedan fortalecer sus habilidades sociales, pues también tiene ahí un punto importante y también aquellos ambientes educativos en donde se fomenten actividades de ocio sanas y se proporcionen alternativas recreativas para los estudiantes que puedan prevenir, hablando desde el nivel de prevención, pues el ocio, el aburrimiento, que son también factores de riesgo que pueden llevar al consumo en esta población en particular. Vamos a ver también que hay una relación muy importante entre la salud mental y las adicciones. Este consumo de drogas con frecuencia va a coexistir con otros trastornos o enfermedades mentales. En algunos casos, como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, pueden estar presentes incluso antes de empezar el consumo de las sustancias. De tal manera que puede haber una relación que sea bidireccional, en donde los trastornos mentales que ya existen contribuyen a el inicio del consumo de las sustancias y a su vez el consumo de las sustancias contribuye a que se desarrollen otros trastornos mentales, ¿no? En este caso, bueno, vamos a ver el impacto de manera particular en algunos de estos trastornos muy comunes que se pueden encontrar cuando hablamos de consumo de sustancias. Uno de ellos es la ansiedad y la depresión. Se ha visto que el consumo de alcohol y cannabis, que son sustancias muy particulares que ya sabemos que están asociadas con efectos depresores en el sistema nervioso central, se asocian con un aumento significativo de conductas suicidas, ¿no? Y en este caso, pues de manera general con síntomas que tienen que ver con depresión. Se ha visto también que los trastornos de personalidad también están comúnmente asociados con el consumo de sustancias, particularmente con el consumo de alcohol, drogas, cocaína y opioides. En el caso particular, bueno, los trastornos de personalidad antisocial y límite se estrechan bueno, hay una asociación muy estrecha con un mayor riesgo de consumo de sustancias. Y finalmente también se ha visto que el consumo de sustancias, en particular como la cocaína, puede inducir síntomas psicóticos, por lo que pues es importante que puedan tomarse en cuenta estos aspectos. Ahora, dentro de la literatura de el que habla o que estudia la comorbilidad entre las adicciones y otros problemas de salud mental, se ha conceptualizado por algunos investigadores a esta comorbilidad como una patología dual. Entonces, bueno, pues esto ya ha sido ampliamente investigado y se ha visto entonces que sí hay una relación muy estrecha. Algunos de los datos de alarma o señales tempranas que nos pueden ayudar a sospechar sobre la presencia de un trastorno o un problema de salud mental cuando hay uso o consumo en general de sustancias psicoactivas. Vamos a ver que pueden clasificarse dentro de datos o señales de tipo emocional y cognitivas, sociales y físicas. Dentro de los datos de alarma de tipo emocional y cognitivo encontramos la presencia de alteraciones cognitivas, ¿no? Cuando vemos que hay una pérdida de motivación, una pérdida de interés por actividades que antes producían placer o bienestar o felicidad a la persona. También cuando encontramos enojo, irritabilidad constante, cuando hay presencia de tristeza, cuando las personas empiezan a estar muy inquietas o hay un exceso de energía y también cuando hay cambios drásticos en el estado de ánimo. Por otra parte, en los datos de alarma de tipo social, vamos a ver que algunas de estas señales tempranas que nos pueden ahí dar un indicio de sospecha es cuando hay una evasión o una incomodidad sobre hablar del tema del uso de las sustancias. Las personas evitan, ¿no? De manera deliberada hablar sobre estos temas. Cuando se empieza a observar que hay un cambio de amistades o grupos de pertenencia, cuando hay cambios abruptos en el rendimiento escolar y pues se empiezan a aislar. Y en el aspecto físico vemos que pueden encontrarse cambios en los hábitos o en los ciclos de sueño o alimentación, dejan de comer, el sueño está muy inconsistente, hay modificaciones en los niveles de actividad, de descuido también en la higiene personal, pérdida de peso y una disminución generalizada del rendimiento físico.
Bien, ya casi para finalizar, vamos a ver de qué manera podemos promover la salud mental y también abordar el tema de adicciones. Estas son algunas pautas generales para poder tener una actitud favorable ante la persona a la que queremos, con la que queremos plantear una situación de este tipo. Algunas de estas herramientas implican tener una actitud que sea abierta y que sea respetuosa para poder conversar con la persona, ¿no? Es fundamental que nos acerquemos a ellas, a las personas que tenemos sospecha de consumo de sustancias o que sabemos que consumen sustancias de manera empática, en donde se eviten prejuicios o actitudes que sean críticas. También es importante que se propicie un ambiente que sea de tranquilidad, que sea de confianza, en donde podamos crear un entorno seguro, un entorno privado y que sobre todo generar este ambiente en donde la persona se sienta cómoda para que pueda compartirnos un poco más acerca de la situación. También es importante que podamos entonces abordar estilos de vida que sean activa y que sean saludables, que se promuevan entonces hábitos saludables y que se proporcione información clara para que puedan las personas tomar decisiones informadas y decisiones conscientes. También es muy importante y no dejar de lado siempre tener un enfoque basado en derechos humanos, es decir, asegurarnos de que tratemos a las personas con dignidad, con respeto, reconociendo siempre sus derechos. Ahora, ¿qué es aquello que se debe evitar? ¿Qué es lo que no debemos hacer cuando estamos promoviendo esta salud mental? Una de ellas es, por supuesto, tenemos que evitar estigmatizar, discriminar o criminalizar a las personas que consumen. Es muy importante que evitemos hacer señalamientos o etiquetar de manera negativa a las personas, ya que esto puede agravar su situación y dificultar el acceso a la ayuda, además de que pues esto no está bajo el enfoque de derechos humanos, por supuesto. También es importante que evitemos a toda costa hacer juicios o críticas que sean innecesarios, es decir, no juzgar las decisiones, sino enfocarnos en el brindar ayuda. También muy importante, algo que desgraciadamente también se ve hoy en día, el hecho de usar términos que favorezcan la discriminación, ¿no? Es necesario que abordemos y que elijamos usar un lenguaje que sea respetuoso, que no refuerce estereotipos o barreras sociales. Ujú. También debemos evitar reforzar asociaciones que promuevan el consumo, como del tipo del hecho de que se normalice el uso, se romantiza el uso de sustancias en conversaciones. También que podamos asumir una postura confrontativa o autoritaria. Esto es importante evitar, ¿no? Este tipo de enfoques en donde son impositivos, en donde pues son autoritarios, lo único que genera es resistencia a que la persona pueda dialogar abiertamente. En cambio, tenemos que priorizar un diálogo que sea empático, que sea colaborativo y que sobre todo nuevamente, insisto, que sea siempre enfocado en ayudar a la persona. Muy bien, pues estas son algunas de las referencias de la información que pudieron encontrar a lo largo de la plática. Esto es todo por mi parte. Les dejo el correo saludmental@iste.gov.mx por si tuvieran alguna duda, pregunta o sugerencia relacionada con el tema. Muchísimas gracias por su atención.